Desde que él volvió a casa, el aire en nuestro hogar cambió de textura, como si la quietud de las paredes, tan familiares y lisas, hubiese empezado a vibrar de un modo apenas perceptible. No fue una tormenta, no fue siquiera una ráfaga de viento, sino ese silencio espeso y ondulado que se instala cuando algo importante va a suceder, aunque nadie se atreva a decirlo. Mi marido, sumido en la rutina de sus días, apenas notó mi inquietud. Sus mañanas comenzaban antes que las mías, sus noches terminaban siempre frente a la televisión, y nuestras conversaciones se limitaban a preguntas funcionales, a un afecto que se había vuelto tan cómodo y blando como las almohadas de nuestro dormitorio. Pero la llegada de él, su hijo, ese joven hombre que durante años solo era una foto enmarcada en el pasillo o una voz esporádica en el teléfono, alteró todo lo que yo consideraba seguro. Recuerdo cómo preparé la casa para su regreso. Limpié los cristales hasta que el sol los atravesó como nunca, saqué las copas especiales y planché el mantel de lino que guardaba para ocasiones en las que quería sentirme viva, aunque nadie más lo notara. Elegí con más cuidado de lo habitual mi ropa esa mañana. Una blusa blanca y unos pantalones ceñidos, y debajo, ese conjunto de encaje color marfil que me hacía sentir, por unos instantes, capaz de romper el molde que la vida había diseñado. Para mí. Fue una elección instintiva, una caricia hacia mi propia piel, un acto secreto para recordar que aún podía ser deseada. Su presencia llenó la casa de sonidos nuevos, pasos distintos, una risa grave que atravesaba las paredes, el leve eco de su música en el pasillo. El primer desayuno juntos fue casi ceremonial, cada uno interpretando su papel con torpeza. Mi marido relatando anécdotas de trabajo, él haciendo preguntas corteses, yo preparando café y observando de reojo la manera en que él sostenía la taza, la forma en que sus manos, grandes y firmes, se movían sobre la mesa. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí el rubor encenderme las mejillas, y volví la vista hacia el plato como si hubiera cometido una pequeña traición. Esa semana me descubrí esperando cada uno de sus gestos, cómo se apartaba el cabello después de la ducha, el modo en que recorría con la mirada los estantes de la biblioteca, buscando un libro que seguramente no encontraría. Observaba detalles mínimos, el pliegue de su camisa, la curva de sus hombros, y sentía en el pecho un pulso que no recordaba haber experimentado en años. No era solo atracción física, era la conciencia aguda de estar viva en un cuerpo, que hasta ese momento se había movido por pura costumbre. Las tardes empezaron a llenarse de pequeñas coincidencias. Compartíamos el café mientras mi marido dormía la siesta, discutíamos sobre trivialidades domésticas, y él tenía la costumbre de bromear sobre mi gusto por los postres, lanzando miradas cargadas de una ironía suave. Una tarde, al alcanzarle un plato, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un instante, pero sentí una descarga eléctrica que me recorrió el cuerpo como un escalofrío. Fingí que no había pasado nada, aunque mi pulso se aceleró hasta volverse insoportable. Esa noche, al irme a la cama, me detuve frente al espejo. Me observé como lo hacía años atrás, antes de que la costumbre devorara el deseo, buscando, en mis propios ojos, a la mujer que fui. Me pregunté si era posible despertar algo dormido durante tanto tiempo, si un solo gesto, una sola mirada, podría hacer temblar los cimientos de una vida entera. Al día siguiente, mi marido anunció que se quedaría hasta tarde en el trabajo. El anuncio fue recibido con indiferencia. Y sin embargo, mi corazón se aceleró como si esperara una cita clandestina. Me cambié de ropa varias veces, dudando entre la discreción y el atrevimiento, hasta que opté por una falda azul y un suéter, de hilo fino que insinuaba mis formas sin mostrarlas del todo. Debajo, otra vez el encaje, invisible para todos menos para mí. Al encontrarme a solas con él en la cocina, el ambiente se volvió tenso, como si el aire mismo estuviera a punto de romperse. Hablamos de cosas triviales, el clima, las noticias, el estado de la nevera, pero cada palabra estaba cargada de significados ocultos. Noté que él me miraba de otra forma, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Cuando mi marido finalmente llegó a casa esa noche, fingí estar cansada. Me retiré temprano a la habitación, apagué la luz y me quedé despierta mucho después de que él comenzara a roncar. Por primera vez en mucho tiempo, deseé que la noche fuera interminable, solo para poder quedarme a solas con mis pensamientos, para sentir esa corriente de vida que de pronto me atravesaba como un río subterráneo. Y así, mientras la casa
dormía y la ciudad afuera se sumía en su rutina, yo supe que algo esencial había cambiado. No era solo la presencia de un joven bajo mi techo. Era la certeza de que, en algún rincón de mi alma, la mujer que fui, la mujer que aún podía ser, había vuelto a despertar. El día siguiente amaneció con la tibieza pegada a los cristales, como si el sol quisiera colarse en cada rincón de la casa y limpiar el aire viciado de noches demasiado largas. Desperté antes que todos. Preparé café y me detuve a escuchar. El silencio, solo interrumpido por los pasos suaves que venían del cuarto de huéspedes. Me sorprendí a mí misma pensando en qué ropa ponerme, como si la elección de una tela pudiera torcer el rumbo de los acontecimientos. Elegí una bata ligera, de algodón claro, debajo el mismo conjunto de encaje que la víspera me había dado esa sensación infantil de travesura. No era una provocación abierta. Era la necesidad de recordarme, frente a mi propio reflejo, que aún tenía secretos para el mundo. Mi marido había salido temprano, atrapado por obligaciones que para mí eran tan ajenas como el frío de una ciudad donde nunca he estado. Quedamos solos en la casa, él y yo. Se sentía como si todos los relojes hubieran dejado de avanzar, y los gestos cotidianos, el sonido de la cafetera, el olor del pan tostado, la luz abriéndose paso en la cocina, adquirían una gravedad inesperada. ¿Dormiste bien?, me preguntó mientras servía café en su taza favorita. Sí, gracias, le respondí, procurando que mi voz sonara casual, aunque noté cómo sus ojos se demoraban más de lo necesario en mi cuello, en la piel apenas cubierta por la bata. Nos sentamos juntos a la mesa, frente a frente, rodeados de las migajas de una vida construida sobre la costumbre. Hablamos de cosas pequeñas, su nuevo trabajo, la universidad, planes para el fin de semana, pero cada palabra, cada silencio, estaba impregnado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Recuerdo que sus dedos rozaron mi mano cuando me pasó la mantequilla. Fue un contacto fugaz, pero me bastó para perder el hilo de la conversación, el país. El resto del día se desdibujó entre tareas domésticas y rutinas aprendidas de memoria. Cociné más de la cuenta, como si pudiera distraerme horneando pan o picando verduras. Cuando llegó la hora de la siesta, él apareció en la cocina, descalzo, con una camiseta sencilla y los ojos entornados por el sueño. Se sentó en la barra y me miró con esa mezcla de cansancio y curiosidad que tienen los jóvenes cuando intuyen que el mundo les está ocultando algo importante. Siempre cocinas como si esperases visitas, bromeó, y yo le lancé una sonrisa que no era la mía, una sonrisa que no me había permitido en años. Quizás espero algo diferente, respondí, sabiendo que él entendería solo una parte del mensaje. Lavamos los platos juntos, hombro con hombro, nuestras manos rozándose bajo el chorro de agua caliente. La cocina se volvió una especie de santuario donde el tiempo se detenía, donde los límites entre lo permitido y lo deseado se desdibujaban. Su cercanía era una presencia física, una especie de electricidad flotando en el aire. Cuando se agachó para sacar algo del mueble bajo la barra, su brazo rozó mi pierna desnuda bajo la bata, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fingí que nada pasaba, pero sabía que, si no me iba en ese instante, perdería el control. Salí, al jardín, llevé conmigo la bandeja del té y me senté bajo el limonero, intentando calmar el pulso con el aroma ácido de las hojas. Pero no pasaron ni 5 minutos antes de que él saliera tras de mí, con esa manera silenciosa de moverse que tienen las personas que han aprendido a observar antes de actuar. Se sentó junto a mí, y el silencio entre nosotros se volvió pesado, espeso, casi insoportable. No supe quién habló primero, pero de repente estábamos conversando de cosas mucho más profundas. Miedos, sueños, frustraciones, lo que esperábamos de la vida y de nosotros mismos. Hablamos de la soledad, del deseo de romper rutinas, de la nostalgia por los años perdidos. Yo sentía que mi voz salía de otro cuerpo, como si me escuchara desde afuera. ¿No tienes miedo de quedarte sola?, me preguntó de pronto con una honestidad brutal. A veces, admití. La sinceridad me sorprendió incluso a mí misma. Pero me da más miedo conformarme. Sus palabras se mezclaron con la brisa del atardecer. Por un momento ninguno de los dos habló. Yo miraba sus manos apoyadas en las rodillas, la piel bronceada por el sol y esa vena azulada que recorría el dorso de su muñeca. De repente, él se inclinó hacia mí, muy despacio, como si necesitara asegurarse de que yo no me apartaría. Sus labios rozaron los míos apenas un instante,
pero la sensación fue tan intensa que el mundo a mi alrededor pareció disolverse. No hubo promesas, ni grandes declaraciones, solo el temblor de mi propia piel, la certeza de que todo podía cambiar con un gesto tan simple y tan devastador. Cuando el contacto terminó, nos miramos en silencio. Nadie dijo nada, pero supe, sin necesidad de palabras, que ese instante marcaría la frontera entre el pasado y lo que estaba a punto de comenzar. El resto de la tarde transcurrió como si nada hubiera pasado, y sin embargo, todo había cambiado. Nos evitamos el resto del día, cada uno refugiándose en su propio rincón, temerosos y hambrientos de un nuevo encuentro. Esa noche, antes de dormir, me quedé sentada en la cama, los dedos rozando distraídamente el encaje bajo mi pijama. Pensé en el riesgo, en la culpa, en el vértigo de lo prohibido, pero también en la vida nueva que palpitaba, incontrolable, debajo de la superficie de mi existencia. No me arrepentí. Por primera vez en años, sentí que lo que me esperaba al día siguiente dependía de mi deseo, y no de la rutina. El día después del beso se deslizó en mi conciencia como una corriente, subterránea, invisible pero omnipresente. Me movía por la casa con una mezcla de alerta y embriaguez, como si mi piel se hubiese vuelto un órgano sensible a cada vibración, a cada movimiento ajeno. La noche anterior nos había dejado a los dos en una especie de orilla nueva, llena de incertidumbre, y yo no sabía si debía reconstruir los límites o abandonarme a lo que fuera a venir. Apenas intercambiamos palabras durante el desayuno. Cada frase era demasiado corta, demasiado controlada, y los silencios entre nosotros pesaban más que cualquier comentario trivial sobre el café o el clima. Mi marido salió temprano, llevándose consigo la seguridad del mundo conocido. Yo, sin embargo, sentía un desarraigo. Las paredes de la casa ya no me protegían, sino que se habían convertido en testigos mudos de algo que no podía nombrar. Me dediqué a las tareas del hogar, pero nada conseguía distraerme de la presencia de él al otro lado de la puerta del pasillo. Sabía que tarde o temprano nos cruzaríamos, que habría que inventar alguna rutina nueva para no repetir la torpeza del día anterior. Sin embargo, ese cruce no sucedió hasta la tarde. Fue él quien propuso salir a hacer unas compras para la casa. Argumentó que la nevera estaba vacía y que podía llevarme en coche para que la tarea no resultara tan pesada. Acepté casi con alivio, agradecida por una excusa que nos obligara a compartir espacio, pero lejos de la mirada omnipresente de las paredes y los recuerdos domésticos. Salimos juntos en el auto, el trayecto silencioso pero cargado de una tensión apenas disimulada. Yo miraba por la ventana fingiendo interés en el paisaje habitual del barrio, mientras sentía su mirada en mi perfil. En el supermercado nos comportamos como dos desconocidos que intentan actuar con naturalidad. Caminamos por los pasillos escogiendo frutas, panes y café, evitando cualquier roce innecesario. Sin embargo, una vez, al tratar de alcanzar una bolsa de arroz en la estantería alta, sentí sus manos sosteniéndome por la cintura, guiándome con suavidad. Un gesto breve, casi accidental, pero lo suficiente para encender en mí una corriente de electricidad. Mi pulso se aceleró. Él retiró las manos enseguida, pero nuestras miradas se cruzaron entre los estantes, y supe que ambos estábamos reviviendo el beso de la tarde anterior. Durante el camino de regreso, la conversación se tornó más íntima. Él puso música suave y abrió la ventanilla. El aire fresco hizo que me relajara, y empezamos a hablar de cosas que habitualmente nunca compartíamos. Me habló de sus sueños, de sus miedos a fracasar, de la presión que sentía por cumplir, expectativas ajenas. Yo le hablé de lo que había sacrificado, de cómo la vida me había hecho renunciar a partes de mí misma para encajar en una forma segura pero insípida. En ese diálogo, sin darnos cuenta, se borraron las diferencias de edad, los roles impuestos por la familia, y quedamos simplemente expuestos, vulnerables y auténticos. ¿Te arrepientes de lo de ayer?, me preguntó de repente, sin apartar los ojos de la carretera. No. ¿Y tú? Tampoco. Aunque sé que no debería haber pasado, no quiero fingir que no fue real. Su sinceridad me desarmó. Había algo en su tono, en la calma con la que aceptaba la gravedad de lo sucedido, que me hizo confiar en él aún más. Quise decirle tantas cosas, lo mucho que me costaba respirar en mi propia vida, lo aterrador y hermoso que era sentirme deseada de nuevo. Pero solo atiné a sonreír levemente, buscando su mano con la mía, aunque fuera apenas un roce.
Vuelta en casa, el ambiente era diferente. La complicidad se había instalado en el aire, haciéndonos cómplices de un secreto que ambos necesitábamos proteger. A la hora de la cena, mi marido nos preguntó por las compras y el tráfico, y nosotros respondimos con una naturalidad ensayada. Pero debajo de las palabras sencillas, latía un nuevo lenguaje. Miradas rápidas, gestos diminutos, la certeza compartida de que ya no había vuelta atrás. Esa noche, después de la cena, él se ofreció a sacar la basura. Me uní a él bajo el pretexto de querer tomar un poco de aire fresco. Afuera, bajo la luz tenue de la farola del jardín, permanecimos unos segundos en silencio, hasta que me atreví a hablar. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que tú quieras, contestó en voz baja, casi un susurro. Sentí el vértigo de estar al borde de un abismo, pero también la libertad de poder elegir, aunque solo fuera por un instante. No respondí, pero me quedé junto a él, respirando el mismo aire, compartiendo la misma incertidumbre y el mismo deseo. Esa noche, al volver a mi cuarto, supe que la vida que había conocido hasta entonces estaba en peligro. Pero lejos de asustarme, esa certeza me dio una energía nueva. Me dormí pensando en la próxima oportunidad para estar juntos, imaginando que el mundo, al menos por un día, podía ser nuestro aliado y no nuestro juez. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de haber soñado con otra vida. Me moví por la casa en silencio, cuidando cada gesto como si el suelo fuese de cristal y cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio de lo que estaba construyéndose entre nosotros. El ambiente era denso, casi eléctrico, y yo sentía en la piel la memoria del roce, del deseo contenido, de todas esas palabras que no nos habíamos atrevido a decir en voz alta. Mientras preparaba el desayuno, mi mente divagaba entre recuerdos, recientes y escenarios imposibles. Pensaba en cómo su risa llenaba el pasillo, en cómo sus manos se habían posado sobre mi cintura la tarde anterior, en la forma en que me miró durante el trayecto en coche, tan atento y seguro, tan diferente, de la indiferencia cotidiana de mi marido. Durante el desayuno, la conversación se limitó a frases prácticas y miradas que esquivaban el verdadero tema. La costumbre dictaba el ritmo, pero debajo de cada palabra latía un mundo secreto, un acuerdo silencioso que ninguno se atrevía a romper. Noté que mi marido me miraba con cierta curiosidad, quizás una sospecha vaga de que algo había cambiado, aunque ni él mismo sabía ponerle nombre a esa inquietud. Yo me refugié en la rutina, mientras por dentro el deseo crecía y se mezclaba con el miedo, creando una tensión insoportable. A media mañana, decidí salir a hacer unos recados. La ciudad era un lugar conocido, pero aquel día todo me parecía ajeno, como si caminara por un decorado nuevo. Entré en una tienda de ropa, y sin pensarlo demasiado, me dirigí a la sección de lencería. Sentí el rubor subiéndome por las mejillas mientras tocaba las telas suaves y elásticas, imaginando cómo se verían bajo mi ropa, cómo cambiaría mi postura, mi actitud, solo por llevar puesto algo hermoso y secreto. Elegí un conjunto color burdeos, de encaje y seda, con detalles delicados que me hicieron sentir, por un momento, como la protagonista de una historia que no era la mía. Regresé a casa con la bolsa cuidadosamente oculta bajo el abrigo. Me encerré, en el baño, y me probé el conjunto frente al espejo. La imagen que me devolvía el cristal era la de una mujer distinta. Los hombros rectos, la barbilla alta, una mirada que contenía promesas y amenazas en partes iguales. Me sentí poderosa y vulnerable a la vez, como si estuviera cruzando una frontera invisible. La tarde avanzó entre pequeñas tareas y distracciones inútiles. Notaba su presencia en cada rincón de la casa, el sonido de sus pasos en el pasillo, el crujido de la puerta al cerrarse, la música tenue que salía de su habitación. Encontramos un momento para hablar a solas en la cocina. Yo aún llevaba puesto el conjunto nuevo bajo la ropa, y aunque nadie podía verlo, él pareció percibir el cambio en mi actitud. Hablamos de cosas simples, pero el tono era distinto, cargado de dobles sentidos y de silencios que decían más que cualquier palabra. ¿Te pasa algo hoy? Te ves distinta, me dijo con una media sonrisa mientras preparaba un café. Quizás sí, a veces una se cansa de ser siempre la misma, respondí, con voz queda, mirando fijamente el vapor que salía de la taza. El intercambio no pasó de ahí, pero la atmósfera estaba cargada, casi insoportable. Más tarde,
mientras él leía en 1966. La sala y mi marido dormía la siesta. Me acerqué con una bandeja de té, buscando cualquier pretexto para estar cerca. Me senté a su lado y dejé que nuestros brazos se rozaran por accidente. El tacto de su piel sobre la mía fue suficiente para encender una hoguera bajo mi ropa. En ese momento, mi marido se despertó y entró en la sala. Todo el hechizo se rompió. De golpe. La tensión desapareció, sustituida por el ritmo monótono de la vida doméstica. Pero algo había cambiado para siempre. Yo ya no podía ignorar el deseo, la urgencia, el hambre de vivir algo fuera de la rutina. Decidí no quedarme quieta. Cuando cayó la noche, me encerré de nuevo en el baño. Me quité la ropa y me observé largo rato. Solo con la luz cálida de la lámpara y el encaje burdeos dibujando sombras sobre mi piel. Pensé en su mirada, en cómo me veía él, en lo que podría pasar si me atrevía a dar un paso más. Me pregunté si podría soportar el remordimiento, si la culpa sería más fuerte que el deseo. Pero en ese instante solo existía el latido de mi corazón y la promesa de un encuentro pendiente. Antes de acostarme, dejé la puerta de mi habitación entornada, como una invitación muda. No pasó nada esa noche, pero sentí, como si lo hubiera soñado, que los hilos invisibles que nos unían se tensaban un poco más. Me dormí pensando en él, en el encaje y en la posibilidad de no volver nunca atrás. No fue hasta la noche del viernes cuando todo se precipitó, como si el destino hubiese estado aguardando el momento en que los límites de la prudencia se quebraran por fin. La semana había transcurrido en una cuerda floja, entre miradas robadas y silencios espinosos, entre rutinas de familia y esa electricidad subterránea que lo contagiaba todo. Desde el desayuno, el ambiente se sentía distinto. Mi marido repasaba la agenda familiar con la puntualidad que le caracteriza, sin sospechar que debajo de la superficie se gestaba una tormenta silenciosa. La tarde nos encontró juntos en la cocina, preparando la cena del viernes, ese ritual doméstico que a lo largo de los años se había convertido en nuestra pequeña ceremonia. Él cortaba verduras junto a mí, sus manos moviéndose con una seguridad casi distraída, y yo me esforzaba en mantener el ritmo, en aparentar normalidad ante mi marido, que hojeaba el periódico sentado a pocos metros. En el aire flotaba una tensión tan densa que bastaba con un roce de codos, un cruce de ojos, para hacer temblar los cimientos de mi autocontrol. La cena fue un teatro de gestos medidos y palabras huecas. Mi marido intentaba iniciar una conversación sobre política, lanzando comentarios irónicos sobre el gobierno. Yo asentía, procurando no dejar traslucir la ansiedad que me recorría la espalda, mientras él, el hijo, intervenía con comentarios sarcásticos que desarmaban cualquier intento de diálogo serio. El ambiente se fue caldeando hasta convertirse en una discusión absurda, en la que todos participamos más de lo habitual. No sé en qué momento mi voz subió de tono. Sentí que la frustración, el deseo y el cansancio se mezclaban y se desbordaban, en una ola que ni yo misma pude detener. Después del postre, mi marido se retiró a su despacho, visiblemente molesto. Yo me quedé en la cocina, fingiendo que ordenaba platos y vasos, aunque en realidad necesitaba quedarme a solas, recomponerme y pensar en todo lo que estaba pasando. Él volvió a entrar en silencio, deteniéndose en el umbral, observándome, un largo instante. Cerró la puerta detrás de sí y cruzó la cocina hasta quedar frente a mí. Por un segundo, el mundo entero se concentró en ese espacio reducido, en el zumbido del refrigerador, en el pulso acelerado en mis muñecas. ¿Por qué has estado tan tensa esta noche?, preguntó en voz baja, con una seriedad que me desarmó por completo. No lo sé, respondí, pero mi voz sonó rota, casi un susurro. Todo me pesa últimamente. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Me volví hacia el fregadero, buscando evitar sus ojos, pero él se acercó y posó una mano en mi cintura, atrayéndome con una firmeza que solo puede tener alguien que ya no le teme al abismo. Sentí su aliento en mi cuello y la cercanía de su cuerpo me atravesó como una descarga. Giré sobre mí misma y nuestros labios se encontraron, esta vez sin la vacilación de aquel primer beso, sino con la urgencia de quien sabe que no hay regreso. El beso fue breve, pero ardiente. Su mano buscó la piel desnuda bajo mi blusa, y yo respondí con un estremecimiento involuntario, consciente de que cualquiera podía entrar en cualquier momento. Era una locura y, sin embargo, me sentía más viva que nunca, como si el deseo y el miedo fueran dos alas de la misma criatura que por fin se atrevía a volar. Nos separamos bruscamente al oír un ruido en el pasillo, el corazón desbocado,
el rubor ardiendo en las mejillas. Fingí limpiar la encimera mientras él salía de la cocina, ambos envueltos en un silencio nuevo, un pacto que nos ataba más fuerte que cualquier promesa. El resto de la noche fue un juego de evasivas. Yo subí a mi cuarto alegando cansancio. Mi marido no volvió a hablarme, y él desapareció tras la puerta de su habitación. Pero el beso, ese segundo pozo de fuego, me acompañó en cada movimiento, en cada pensamiento. Me senté en el borde de la cama, con la piel aún sensible, repasando cada detalle, el sabor, la presión de sus labios, la manera en que su mano dibujó un sendero de deseo en mi cintura, y supe que todo lo que había intentado evitar se había hecho inevitable. Miré la ventana abierta, sentí el aire frío de la noche, y supe que la vida doméstica, con sus reglas y sus promesas, se desmoronaba ante algo mucho más antiguo y elemental. La necesidad de ser vista, deseada, tocada como si cada caricia fuera la última. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena en la cocina, el sobresalto del peligro, el vértigo delicioso de lo prohibido. Sabía que después de esa noche ya no podríamos fingir que nada ocurría. El deseo, ahora, era un huésped permanente, en nuestra casa. La mañana siguiente trajo consigo una resaca de emociones que no podía calmar ni con café fuerte, ni con una ducha larga y fría. La casa, normalmente tan acogedora y predecible, me pareció ajena, un escenario desprovisto de certezas. Mi marido bajó tarde a desayunar, saludó con un beso distraído en la mejilla y se sumergió en la lectura del periódico. Yo me movía por la cocina como si cargara un secreto demasiado grande para caber en los armarios, buscando cualquier tarea que me distrajera del deseo y la culpa que me oprimían el pecho. Notaba su presencia, la de él, en cada gesto, incluso cuando no compartíamos la misma habitación. Nos evitábamos deliberadamente, pero era un juego inútil. La tensión se arrastraba por el pasillo como una sombra que nadie puede nombrar. Mediodía, mi marido anunció que había reservado una cena para los dos en un restaurante elegante del centro. Lo dijo con ese aire de quien busca enmendar algo que no entiende, como si bastara un gesto para arreglar las grietas que ni siquiera sospecha. Me sorprendió la noticia. Hacía mucho que no tenía un detalle así conmigo, y aunque intenté mostrármelo, agradecida, sentí un nudo en el estómago. Pensé en el vestido que llevaba meses sin usar, en el perfume que reservaba para ocasiones especiales, en la ropa interior burdeos que seguía guardando en un cajón. Promesa silenciosa de una intimidad, que ya no era para él. Me preparé con esmero, casi por inercia. Elijo el vestido negro de tirantes, sencillo pero favorecedor, y bajo él, el conjunto de encaje que aún conservaba el aroma de un deseo no compartido. Me miré al espejo más de lo habitual, notando cómo la tristeza y la nostalgia se mezclaban con una belleza insólita, una luz en los ojos que no tenía nada que ver con mi marido, ni con la velada que nos esperaba. Bajé las escaleras con paso lento, notando que él, el hijo, se asomaba al pasillo para observarme de reojo, sin atreverse a decir nada. Por un instante sentí que toda mi historia se resumía en esos cruces de mirada, en esa dualidad hiriente de quien quiere ser deseada por un hombre y aceptada por otro. La cena fue una sucesión de intentos fallidos de comunicación. Mi marido se esforzaba en parecer cercano, hacía preguntas sobre mis intereses, recordaba anécdotas de cuando éramos jóvenes, pero en cada respuesta sentía el eco de lo que nos habíamos perdido. Hablábamos con cortesía, como dos personas que comparten mesa pero no el hambre, que se conocen demasiado bien para sorprenderse, y demasiado poco para tocarse de verdad. Cuando llegó el postre, él tomó mi mano sobre la mesa, la acarició con ternura, y murmuró que echaba de menos los viejos tiempos. Yo respondí con una sonrisa que era más un gesto de piedad que de complicidad. Regresamos a casa en silencio. El trayecto en coche fue una colección de pensamientos desordenados. Repasé la escena en la cocina, el beso robado, la forma en que mi cuerpo había respondido a una caricia nueva y prohibida. Pensé en mi marido a mi lado, tan correcto, tan previsible, y me asustó darme cuenta de que no sentía culpa, sino un vacío que él no podría llenar nunca más. Ya en casa, él subió a la habitación, diciendo que necesitaba dormir. Yo me quedé en la sala, fingiendo revisar papeles y ordenar cosas sin sentido. No pasó mucho tiempo antes de que él, el hijo, bajara a buscar agua. Nos encontramos en la penumbra, las palabras atascadas en la garganta, los ojos evitando cualquier confesión. Permanecimos de pie,
uno frente al otro, sin movernos. Hubo un momento en que él alzó la mano, dudando, pero la retiró con una sonrisa triste. ¿Estás bien?, preguntó, la voz apenas audible. No lo sé. Estoy cansada de fingir. La sinceridad de esa frase me golpeó más que cualquier reproche. Él asintió. Se quedó un instante más y luego subió de nuevo a su habitación, dejando tras de sí un vacío aún más grande. Esa noche, me desvestí frente al espejo y me miré largamente, tratando de encontrar respuestas en los contornos de mi propio cuerpo, en los rastros de deseo que aún permanecían en mi piel. Pensé en la mujer que fui y en la que ahora peleaba por salir a la superficie. Me tumbé en la cama, sola y despierta, comprendiendo que había cruzado un umbral sin retorno. El hogar se había vuelto un territorio incierto, y yo ya no sabía a quién pertenecía mi deseo, mi tristeza ni mi esperanza. La madrugada me sorprendió sentada junto a la ventana, sintiendo el frío colarse por la rendija, sabiendo que la vida nunca volvería a ser la misma. El sábado amaneció gris y húmedo, con el tipo de luz pálida que convierte cualquier rincón en un refugio para la introspección. Había dormido poco y mal, mis pensamientos enredados entre recuerdos, preguntas y el peso del deseo que no lograba disipar. Caminé por la casa como si temiera encontrarme con alguien en cada esquina, midiendo cada paso, cada gesto, buscando no dejar huellas visibles de mi inquietud. Él, por su parte, se mantuvo a distancia, encerrado en su cuarto gran parte de la mañana. Nos cruzamos apenas, intercambiando palabras neutras, miradas contenidas que, sin embargo, decían más de lo que cualquiera podría soportar. Fue mi marido, quien rompió el silencio proponiendo ir juntos a la inauguración de una exposición en el Centro Cultural del barrio. Lo planteó como una forma de recuperar cierta normalidad, de recordar los viejos tiempos en los que una salida juntos podía salvarnos del tedio y el desgaste. Dudé un instante, pero acepté, más por rutina que por convicción. Cuando bajé las escaleras, lista para salir, noté que él, el hijo, también se preparaba. Mi marido lo invitó a acompañarnos, y no supe si agradecerle o maldecir su amabilidad involuntaria. La exposición era sobre fotografía urbana, imágenes de calles conocidas vistas desde ángulos insólitos, escenas cotidianas que, bajo la luz de los focos, adquirían un significado nuevo. Caminamos entre la gente, fingiendo ser una familia cualquiera, mientras yo sentía que todos los ojos se posaban sobre nosotros, capaces de adivinar los secretos que luchaba por esconder. Él caminaba a mi lado, a una distancia prudente, pero bastó un leve roce de sus dedos en mi muñeca, una mirada rápida, para que el mundo volviera a contraerse en torno a nosotros. En un momento, mi marido se apartó para saludar a unos conocidos, y quedamos solos frente a una fotografía en blanco y negro de un puente bajo la lluvia. Fue entonces cuando sentí su voz cerca, un susurro apenas audible entre el rumor del público. ¿Estás bien? No lo sé, respondí, bajando la mirada al suelo. El nudo en mi garganta era tan denso que apenas podía respirar. Él se quedó unos segundos más, el tiempo justo para que su mano rozara mi espalda, un gesto tan fugaz y discreto que, si alguien lo vio, debió pensar que era un accidente, pero para mí fue suficiente. El roce de su palma, la calidez de su piel, desataron un torbellino de emociones que apenas logré contener. Quise decirle algo, confesarle la angustia, la rabia, la desesperación de no poder elegir con libertad, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi pecho. La tarde transcurrió en un vaivén de sonrisas ensayadas y comentarios triviales, mientras yo sentía cómo la distancia entre nosotros se acortaba y la tensión crecía, como una cuerda a punto de romperse. De regreso en casa, mi marido encendió la televisión y se sumergió en la rutina de siempre. Yo me refugié en la cocina, buscando, en la repetición de los gestos, un poco de alivio, pero el temblor de mis manos me delataba. Al anochecer, él entró en la cocina, cerró la puerta con suavidad y apoyó la espalda en la pared. Nos miramos en silencio, el aire entre nosotros tan denso que parecía un océano imposible de cruzar. Finalmente, me atreví a romper la quietud. No puedo más con esto, susurré, la voz quebrada. Tampoco yo. Hubo un instante en el que pensé en acercarme, en pedirle que acabáramos con el juego peligroso, pero no encontré el valor. Él se acercó un poco, lo justo para sentir el calor de su cuerpo sin llegar a tocarme. Me miró con una mezcla de ternura y sufrimiento,
y comprendí que estábamos atrapados en una red invisible de deseos y miedos, una red tejida a base de secretos, silencios y miradas. La noche cayó sin que ninguno de los dos pudiera descansar. Me acosté temprano, esperando encontrar algo de paz en el sueño, pero solo hallé insomnio y la certeza de que nada de lo que habíamos construido podría sostenerse mucho tiempo más. Cada latido era un recordatorio de la frontera que habíamos cruzado y del abismo que nos aguardaba si seguíamos adelante. Pensé en huir, en romper el hechizo y volver a ser la mujer de antes, pero sabía que ya era tarde. Había deseado tanto esa sensación de estar viva, de ser vista, tocada y comprendida, que renunciar ahora sería como traicionarme a mí misma. La noche, interminable, fue el escenario de mi lucha interna. El deseo y la culpa, el miedo y la esperanza, la pasión y la renuncia. Y en el fondo de todo, una pregunta que no me atrevía a formular en voz alta. ¿Qué estaría dispuesta a perder por un poco de verdad? El domingo desperté antes de que el sol asomara, mi cuerpo atrapado en una tensión insoportable, como si el simple acto de respirar requiriera un esfuerzo inmenso. La casa dormía todavía, y yo me permití vagar por los pasillos en penumbra, sintiendo cómo cada sombra era una extensión de mi propio desconcierto. La noche había sido un campo de batalla entre la razón y el deseo, el remordimiento y la sed de algo real. Me preparé un café en silencio y me senté junto a la ventana de la cocina, abrazando la taza caliente, como si pudiera contener con ella todo el caos interior. Él bajó mucho después, los ojos aún velados por el sueño, los gestos más lentos que de costumbre. Nos miramos apenas, como si temiésemos desencadenar con una palabra el desastre inevitable. Yo busqué refugio en la rutina. Lavé platos limpios, ordené cajones sin sentido, revisé los mismos papeles una y otra vez. Todo menos enfrentar la realidad de lo que éramos, de lo que habíamos llegado a ser. Fue durante el almuerzo cuando mi marido anunció, con la naturalidad de quien habla del tiempo, que el lunes por la mañana él, el hijo, debería irse a otra ciudad por cuestiones de trabajo. El anuncio cayó sobre la mesa como un golpe seco, dejando un silencio incómodo que ninguno supo cómo rellenar. Fingí interés, preguntando detalles sobre el viaje, los horarios, pero sentía que el mundo se encogía a mi alrededor, que los muros de la casa se estrechaban hasta dejarme sin aire. El resto del día fue una sucesión de despedidas anticipadas, de palabras medidas y gestos suspendidos en el aire. Busqué cualquier excusa para estar cerca de él. Le pedí ayuda con unas cajas en el garaje. Fingí necesitar consejo para organizar unos papeles, cualquier cosa con tal de estirar los minutos que nos quedaban. Cada momento juntos era un acto de resistencia contra el paso del tiempo, un intento desesperado de grabar en la memoria los detalles que pronto serían solo recuerdo. La forma en que reía ante mis bromas, el olor a colonia en su cuello, la calidez de sus manos cuando, por accidente, rozaban las mías. Durante la tarde, mientras la casa se sumía en un silencio expectante, encontré a mi marido dormido en el sofá, el televisor encendido pero sin sonido. Aproveché para acercarme a la habitación de él. Toqué suavemente la puerta, y cuando respondió, entré con el corazón en un puño. Él estaba sentado junto a la ventana, mirando la calle con una expresión ausente. Me acerqué despacio, sin saber bien qué decir, sintiendo que cualquier palabra podía romper el delicado equilibrio que aún nos sostenía. ¿Estás listo para irte?, pregunté, mi voz temblando más de lo que hubiera querido. No, respondió mirando el horizonte. Pero no tengo opción. Nos quedamos en 1900. Silencio, compartiendo la soledad de quienes saben que nada volverá a ser igual. Quise decirle que lo necesitaba, que temía el vacío que dejaría su ausencia, pero me contuve. El miedo a parecer patética, a quedarme sin dignidad, fue más fuerte que el deseo de ser honesta. Así que solo me senté a su lado, en silencio, y dejé que los minutos se deshicieran en la tibieza de una tarde cualquiera. La noche cayó como un manto de plomo. Durante la cena, apenas hablamos. Mi marido, ajeno a la gravedad de lo que estaba ocurriendo, planificaba los detalles del viaje, daba consejos prácticos y hacía bromas que nadie reía. Yo asentía, sonriendo cuando era necesario, sosteniéndome a la rutina como quien se aferra a una tabla en mitad del naufragio. Antes de acostarme, me detuve frente a la puerta de la habitación de él. Dudé un instante, pero no me atreví a entrar. Sabía que cualquier gesto de más rompería la delicada red de mentiras piadosas que aún nos protegía.
Así que volví a mi cuarto y me senté en la cama, sintiendo que la vida se me escurría entre los dedos. Recordé cada roce, cada palabra no dicha, cada momento en que la esperanza y el miedo se habían confundido en mi pecho. Esa noche no dormí. Miré el techo hasta que amaneció, sintiendo que el lunes sería solo el principio de un vacío mucho más grande, y preguntándome si, algún día, podría llenar ese hueco con algo más que recuerdos y promesas rotas. La mañana del lunes llegó sin previo aviso, con esa luz fría de las despedidas inevitables. Escuché el bullicio leve de las maletas, el abrir y cerrar de puertas, la voz baja de mi marido repasando por última vez los detalles del viaje, como si la organización pudiera contener el desorden emocional que ninguno se atrevía a mencionar. Permanecí un rato en la cama, sintiendo el peso de los días pasados y la ansiedad de lo que estaba por venir. Cuando finalmente me levanté, la casa ya estaba impregnada de esa atmósfera pesada y densa que antecede a la pérdida. El desayuno fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Observé cómo él evitaba cruzar mi mirada, ocupado en revisar el móvil, beber café y fingir normalidad. Mi marido hablaba sobre rutas, horarios y lugares donde comer, y yo apenas escuchaba, mi mente divagando entre recuerdos recientes y la certeza de que a partir de ese momento, la casa volvería a ser un espacio predecible y vacío. Cuando llegó el momento de la despedida, acompañé a ambos hasta la puerta. Él se despidió de su padre con un abrazo breve, prometiendo mantenerse en contacto y enviar noticias tan pronto como pudiera. A mí me dedicó apenas un apretón de manos, un roce fugaz de pulgares y esa mirada intensa que decía todo lo que las palabras no podían pronunciar. Quise abrazarlo, retenerlo unos segundos más, pedirle en silencio que no se fuera, pero me contuve. El miedo y la dignidad, aliados incómodos, me mantuvieron en mi lugar. La puerta se cerró tras él con un golpe suave pero definitivo. El silencio que siguió fue espeso, como si la casa entera contuviera la respiración. Mi marido volvió a sumergirse en su rutina, y yo me quedé sola en el pasillo, tocando la madera fría de la puerta con la palma abierta, buscando en ese gesto una conexión con lo que ya se había ido. Sentí una punzada de soledad, un eco sordo en el pecho, pero también una claridad amarga. Había cruzado una frontera invisible, y ya no era la misma mujer de antes. Durante los días siguientes, la vida retomó su ritmo habitual. Las comidas, las tareas, las conversaciones con mi marido volvieron a ser lo que siempre fueron. Amables, funcionales, llenas de un cariño tibio que ya no lograba calentarme por dentro. No intenté sustituir el vacío, ni obligarme a recuperar una pasión perdida. Empecé a mirar mi reflejo en el espejo sin nostalgia, aceptando la mujer que veía, con sus deseos, sus culpas, su soledad y su nueva dignidad. Por la tarde, mientras la casa reposaba en su monotonía, sentí la necesidad de caminar por el barrio, de dejarme llevar por el aire fresco, de mezclarme entre las calles como si buscara respuestas en los rostros ajenos. Me crucé con vecinos que saludaban con la cordialidad de siempre, ignorantes del incendio silencioso que se había librado puertas adentro. Caminé hasta el parque donde solía pasear cuando era más joven, y me senté en un banco bajo un árbol frondoso. Observé a la gente pasar, madres con niños, ancianos jugando a las cartas, parejas que reían sin saber que el amor, a veces, se esconde en los lugares más insospechados, y que el deseo puede transformar a cualquiera en extranjero de su propia vida. Volví a casa al atardecer, con la sensación de haber recuperado una parte de mí que creía perdida. Esa noche, mi marido intentó acercarse, con palabras amables y gestos de ternura aprendidos. Le respondí con gratitud, pero sentí que la distancia entre nosotros era un océano imposible de cruzar. No hubo reproches, ni grandes confesiones, solo una aceptación muda de que el amor, o lo que quedaba de él, se había transformado en algo más. Respeto, cuidado, quizá resignación. Me recosté en la cama, mirando el techo, respirando hondo. Comprendí que, a pesar del vacío y del dolor, había algo nuevo y silencioso en mi interior. La certeza de haber vivido de verdad, de haber deseado, de haber sentido. Tal vez esa era mi única victoria, la única libertad posible. El pasado no podía cambiarse, pero yo ya no era la misma. En el fondo, supe que, aunque la vida siguiera su curso y la rutina intentara cerrar las heridas, había una parte de mí que nunca volvería a dormirse. Una parte que, al menos una vez,
Se atrevió a elegir, aunque el precio fuera perderlo todo.